las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. ¿Ya te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morís por verla, se te nota la león. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera, que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. Por Elisa. Por Elisa. La viruela, próximamente. Bueno chicos, ¿se decidieron qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a pasar el día del amigo? Pero ¿ese hotel no está embrujado? Ay, por favor, deja con eso que está embrujado. Una amistad. Mejor nos organizamos. De todas maneras, los fantasmas no van a venir para el día del amigo. Por la casa, Siempre fuiste un cagón de mierda. ¡Los voy a matar a todos, pendejos de mierda! Cuando veas que poner huevo, si te faltaba. ¿Qué te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. No conmigo, Loreto.
Llamado por el señor Luigi Vicentín, que lo va a entregar y nos va a explicar en qué consiste. En realidad la idea principal era hacer un homenaje por esta fecha y qué mejor era hacer una entrevista a los ex trabajadores de la fábrica. Y en esta ocasión salieron a la luz, como ahora, varias vivencias que hicieron que mi video documental tenga una experiencia extraordinaria. La Chaqueña, ex fábrica de extracto de tanino, ubicada al sudoeste a 280 kilómetros de la ciudad capital, Resistencia, en la provincia del Chaco, y a 40 kilómetros del paralelo 28. Su historia remonta hacia el año 1902, cuando don Carlos Grunensen realizó expediciones en el territorio del Chaco. En el año 1905 se extiende el ramal de vías férreas, traídas desde Santa Fe a Resistencia, y en años posteriores se prolonga hacia donde más tarde crecía Villa Ángela. Mil caminos de Montes Cachape y Tarino, chimenea y sudor, símbolos de aquel tiempo de esperanza y amor. En el año 1908, los señores Grunensen y su socio Julio Martín adquirieron tierras y 500 cabezas de ganado criollo, y el 25 de mayo de 1910 se funda la ciudad de Villa Ángela. En el año 1917 se crea la Chaqueña, sociedad anónima, y por 1925 se instala la fábrica de extracto de quebracho. Se volvió taninera, Zucarelli, Moreira, del mismo Arroz y Gor, fueron ellos
los días de esplendor. Arturo Grossetti, nacido en Tartagal, provincia de Santa Fe, el 29 de julio de 1924. Vine a Villa Ángela el año 58. Entré como jardinero acá porque traje un certificado de la forestal. El señor Lugo, que era jefe de oficina en ese entonces, y me dijo que sí, que me daba trabajo para reservarme, porque la Cahuile tenía hasta el 42 más, y entonces me reservaban a mí porque estaban programando la vía que llegó hasta Norte 1, 84 kilómetros de vía. Había entonces. Y la fábrica empezó a producir el año 1925 y terminó de funcionar el 22 de julio de 1983. El ferrocarril era parado más o menos el año 70. Porque ahí, el 68, se hizo la función entre Indio Norte y Chaqueña. Entonces se decidieron a levantar toda la vía, porque decía que no servía la vía. En vez de achatarla, qué sé yo. Los difusores estaban allá contra esa pared, había una hilera, eran 8 y 8 de este lado. En el medio había una cinta que descargaban los difusores y llevaba la serrín agotada a las calderas. Las calderas lo consumían como combustible. ¿Me entendés? Que es la que está allá, ¿no? Que es la que está allá, desmolida ya ahora. Con los escombros, ¿no? Molino Parma se llamaba. Y hacía el molido fino, que es como, viene a ser como el cacao, ¿viste? Finito. ¿Cómo se llama el producto? Tanino de soluble. Ya embolsado, ¿viste? ¿Con qué se lo trata? Sí, ese es el canal de retorno. Porque el tanino, propiamente dicho, trabaja todo con proceso de agua. Se gastaba para 1500 bolsas en 24 horas 1.200.000 litros de agua. Así que imagínese lo que era, ¿no? Y ahí había 2 motores, caballos, 2 motores. Eléctrico, exactamente. Y eso levantaba el agua a la fábrica, a las calderas, ¿no es cierto? Que la serrín que molía los motores, la serrinera, lo elevaba arriba de las cocinas. Había un espacio que se acumulaba las serrines. Y cuando había que cargar los difusores, la cargaban con palas, ¿viste? Porque forma un embudo. Solo se abre una puerta y se llenaba solo los difusores. Y ahí era por donde pasaba la serrín, ¿no? Sí, por acá hay una cinta. Una cinta transportadora. Sí, transportadora. Trata con bisulfito y otros compuestos tánicos. Larga y bella, antes que salga el lucero, pero pierdan las estrellas.
quieres unir y te vas a trabajar, la ley del cobre a cumplir. Si tu sombrero es de paja, velón es tu chiripa, si nueva y la canillera, la alpargata rota está, siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada te carga alguna chapé. Trabajo para cumplir mi destino, llevo pesados rollizos para sacar el tanino. Yo conozco todo el Chaco, nadie se acuerda de mí, mi consuelo es chupar caña y cantar el guaraní. Si tu sombrero es de paja, velón es tu chiripa, si nueva es la canillera, la alpargata rota está, siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada descargar tu cachapé. Yo soy Emiliano Vera. En la fábrica de tanino yo ingresé el 2 de junio de 1958. Ven que al tercer día recién encontré ubicación en el piso de acerrín, que era el depósito, la parte alta de la fábrica, donde se almacenaba aproximadamente 125 toneladas de acerrín. Y de ahí había que cargarlo a los difusores. Había 16 difusores que más o menos cargaban 5.000 kilos de acerrín cada difusor. Y se trabajaban 6 horas más o menos. Ahí trabajé aproximadamente un año. Y entonces me cambiaron de vuelta, pasé a la sección cocina. Se llaman cocina, que es la sala de difusores donde se cocina el acerrín. Ahí nada más que cuestión era de abrir y cerrar válvulas, trabajaba 8 horas así en turno, donde trabajé aproximadamente 2 años, pero yo era joven, quería aprender un oficio, entonces solicité que me pasaran al taller, que yo quería aprender un oficio. Llega el ingeniero Merville, mandó una carta a la gerencia a Buenos Aires. Y de allá, entonces estaban todavía los señores, los fundadores, don Carlos Bruneisen y su hermano Ricardo. Entonces de allá le dijeron que sí, que me pasara inmediatamente al taller. Entonces así que un día vino el ingeniero Merville, me mostró el telegrama que le mandaron y el otro día ya pasé al taller. En la sección cobrería, entonces había sección cobrería porque la fábrica estaba compuesta prácticamente todo lo que era cañería, depósito, tubería, donde tocaba el tanino, era todo de cobre y bronce. Y fíjese cómo el señor Arrozaigor se enojó tanto con el ingeniero Merville que lo despidió por ese motivo. Pero yo quedé en el taller. Cuando se quemó la fábrica, que volvió a marchar, entonces ya desapareció la sección cobrería porque todo lo que era cobre y bronce se suplantó por acero inoxidable, que era el único material que resistía a la corrosión, ¿no es cierto?, del tanino. Como el tanino estaba compuesto con ácido y otros materiales que otro material no resistía al tanino, entonces se suplantó todo por acero inoxidable. Entonces pasamos a ser, los que éramos cobreros y trabajábamos en cobre y bronce, pasamos a ser oficial de mantenimiento.
partir de ese momento, ¿no es cierto? Y hasta el final, yo estuve hasta el instalador de la fábrica, fui oficial mecánico de mantenimiento. Mi nombre es Godofredo Rule. En el 1942 de mecánico. Sí. Era la chaqueña, ¿viste? Ahora es Indunor. Habían dos máquinas grandes que daban vuelta a toda la transmisión de la serriñera, ¿viste? Donde molían los palos. Una inmensa polea, ¿viste? No sé. Y es el que con cordeles transmitía a la transmisión de la serriñera, ¿viste? Y es el que daba vuelta a los tambores con las cuchillas, y ahí con los hinches eléctricos transportaban de la vía, de las chatas al tambor de la serriñera. La máquina había dos, y estaba por una pared, y después la otra estaba una tosi, con su dínamo, ¿viste? Que transmitía la corriente para toda la fábrica. Eso era independiente de la corriente de acá. Las dos máquinas, bueno, una marchaba para la corriente eléctrica, y la otra estaba de reserva, la Bordón, esa era la Bordón. Sí. ¿Y la principal? La principal era la Eschervich. Esa era la transmisión, la principal. ¿Esa tiraba la serrinera y todo? Tiraba con cordeles, ¿viste? No con correas, sino con cordeles. Con correa y volante hacían marchar el tambor. Mano, a la hora de meterse todo el mundo ahí a desarmar y a reparar, todo se reparaba ahí, no se hacía hacer nada afuera. Sí. Sí. Un torno, sí, se desarmó, ¿viste? Y ya la máquina estaba desinflada. ¿Qué máquina era? La Service. Y mano a la obra, y ahí se desarmaba, los repuestos estaban, los pistones y los aros, todo nuevo. Faltaba la torneada, porque se hizo como una panza dentro del cilindro, ¿viste? Del desgaste. Se hizo como una panza dentro y entonces, el torno lo construimos nosotros ahí. El torno para rectificar el cilindro. Y después vino la torneada, ¿viste? Se colocó el pistón con los aros nuevos y vía otra vez. Marchó bien. Contaba con sala de máquinas propias, máquinas generadoras de electricidad de enorme tamaño y capacidad, los cuales giraban a 70 revoluciones por minuto. Contaba con enormes calderas que trabajaban con 10 y 12 de atmósfera de presión, talleres de reparación, planeamientos, depósitos de materiales, laboratorios, sala de primeros auxilios, baños, cambiadores, oficina para administradores, casa para empleado, gerente y jefe de fábrica. Contaba con estacionamiento propio para los 3 trenes que recorría más de 200 kilómetros de vías, que se extendía desde Villa Ángela, pasando por lo de Sorriba, Guagni, Orsolini, hasta el 42 hacia el norte, y desde allí a la estancia de La Manuela,
a 40 kilómetros al sur de Villa Ángela. Existían además en la fábrica potabilizadores de agua, aserradero, balanzas, represa con capacidad para 1 millón de litros, depósito para materia prima, 30 camiones con chofer y 2 ayudantes, 800 empleados en planta, 3.000 lecheros, 100 personas con familia en las 45.000 hectáreas de campo, 30.000 cabezas de ganado y 3 estancias, la Suiza, San Ricardo, la Elena, que se extendía hasta Santa Fe. Lo de esta empresa fue que añadió a su producción de tanino y hacienda un fuerte régimen de colonización, el cual fue recibido en nombre de inmigrantes que compraban las tierras con excelentes financiaciones. Así el colono inició su rápida transformación a lo que es hoy la agricultura y ganadería en los campos villangelenses, así también como la fundación misma de esta ciudad. Acá había una polva, donde recibía la serrina agotada y mandaba las calderas arriba para combustible. Eso era todo caldera, ¿eh? Ah, donde acá estaba la caldera. Sí, acá estaba la caldera. 1, 2, 3, 4. 4 calderas. ¿Cómo se llamaba la caldera? Karen. La caldera Karen. Y la trajeron el año 1965, creo que era. ¿Qué función cumplía? Y eso decían de que iba a dominar todas las sardineras. El vapor de ahí nomás iba a producir para la sala de máquina y iba a producir todo, iban a eliminar las calderas que tenían. Porque tuvieron que no resultó. Que salió fuera de uso. La Karen, la famosa Karen. Cuando cayó la Karen fue un golpe bastante importante. Inclusive. Claro, tengo filmado e inclusive que no la tengo en el video, puse la filmadora para ver si vibraba al caer la caldera, pero no se movió para nada. Yo tenía mucho miedo, porque fue un golpe bastante... Porque era bastante grande la chimenea. Sí, habrá sido como 40 o 50 toneladas el peso total. Sí, no era una caldera muy... ¿Y ahí la movió un poco a la chimenea? No se movió, no. De estos tubos que se ven acá, y hacía marchar los motores. ¿Qué motor son estos? Y este es la Chevy. A ver el año que es. Año 1889. Ayer. ¿Hace años o algo? ¿Cuántos HP más o menos tenía esta fábrica? Para los motores más o menos. Una barbaridad. Y tiraban con 12 atmósferas de vapor, tiraban esto. Y ese era el eje principal, ¿viste? Ahí llevaba, daba vuelta ese volante con un cordel. No, los generadores estaban acá. Ahí estaban los generadores. Ahí arriba hasta abajo. Ahí estaba, pero esos estaban parados nomás. Por ejemplo, 2 meses, 3 meses, una vez paró, enganchaban los generadores. Y ahí un eje, el eje es la continuación del eje que va a la sardinera. Eso es lo que vimos todas las bases ya. Que están del otro lado. Claro, que están del otro lado. Doble T que había un guinche acá en el medio. Cuando armaron esto quedó el guinche. ¿Viste? Un guinche para muchas toneladas. ¿No es cierto? Tenía 14 metros con 30 de largo. Y la condilla no quería que la corten. Entonces rompimos la pared para entrar el guinche de Beppel, para cargarlo. Para cargar el guinche. ¿Era suave cuando manchaban las máquinas? Sí,
Sí, suave. ¿Sentían ruido? Hacía un ruidito raro, ¿viste? Pero no lo puedo imitar, pero ese que boom, boom, boom hacía. Quedaba el vacío para la fábrica, ¿no es cierto? Estas se llaman bomba Borriston. Se llaman esas dos bombas. Cada turno, claro, había un jefe que como es que controlaba. ¿Y esta máquina qué es? Y esta máquina también es la misma, porque cuando siempre había dos reservas. Trabajaban aquellas dos, por ejemplo, ¿no es cierto? La chévere y la otra, la que sigue. Y estas estaban paradas. Cuando había que reparar algo, cualquier cosa, o ponerle empaquetadura, una cosa, marchaban estas dos hasta que se repararon aquella, así es. Había siempre reserva. Hacía por medio de vapor. Es una campanita, dice, que chileaba tan, que se sentía de tan lejos, hasta el 42 se sentía el pito. Y que estaba a 20 kilómetros. ¿Y qué pasó con el pito? Y llegaron, no sé quién llegó. Llegaron en el depósito, pusieron acá donde era el taller grande, ¿viste? De este lado. De este lado. A la izquierda, vamos a decir. Libretas en cosas así, por ejemplo, que son del año 1940, una libreta que está diciendo cuántas personas más o menos están trabajando en el lugar, unas fotos en que, por ejemplo, esta foto es del año 1955 de la estancia La Suiza, donde es una foto de una jubilación, ¿no? Porque la estancia de La Suiza pertenecía a La Chaqueña, Sociedad Anónima, y fue la que primero estuvo la estancia de La Suiza y luego La Chaqueña. Recién La Chaqueña es de 1917. Entonces, lo que he podido recopilar son estas cosas, y después una foto muy particular donde parte de mi familia, mi suegro especialmente, mi suegro se llamaba Billy Schreiber, Billy le decían todos, el nombre de él traducido es Guillermo. Mi suegro era jefe de máquinas, diríamos, de La Chaqueña. Durante toda su vida trabajó ahí. Principalmente era uno de los jefes, pero que, como aquí lo muestra, está en esta otra, en la pequeña foto, es un tambor de una serrinera del año 1941. Él era en ese momento era jefe de taller. Y el señor que está al lado, mi suegro, es
el de la izquierda, el señor de la derecha, era el señor José Mauro y era el encargado de la electricidad de la fábrica, porque la fábrica, para poder trabajar, tenía que también generar su propia electricidad en ciertos aspectos, o si algo se descomponía, lo tenía que hacer. Decir, bueno, por ejemplo, estaba una persona que hacía de gerente y luego estaban todas las personas que trabajaban, que podían ser, por ejemplo, personas que trabajaban en las calderas, en la sala de máquinas, en los difusores, en la cocción del tanino, los bolseros. Después estaban las personas que eran maquinistas de locomotoras para la parte de los lotes, de donde se traía la madera, y también estaban los otros maquinistas, los maquinistas que trabajaban dentro de la chaqueña o en el lugar. Y si podemos seguir hablando de personas que también manejaban los camiones, que iban a los obrajes, que eran jefes de turno, porque eran siempre 3 turnos rotativos de 8 horas. La chaqueña no paraba nunca entre 1940 y 1950, no paraba. Fue su época de esplendor. Entonces, 100 hombres aproximadamente estaban dentro del trabajo de la chaqueña en sí, tanto en la parte administrativa como de trabajo, que podemos seguir diciendo después en una forma diferente. Por ejemplo, hasta tenían mecánicos que arreglaran los camiones con que se debía traer los rollizos, que eran muy importantes. ¿Cómo era la producción? La producción en ese momento era en la época de esplendor, que estamos hablando en la década del 50, era de 50 a 53 toneladas diarias de tanino soluble en agua caliente. Esa era la producción, pero para producir eso se ocupaban 150 toneladas de quebracho colorado. En el proceso que se hacía de la madera hasta convertirse en el tanino, se perdía un 70%, casi un 70%. Entonces, lo que quedaba en el rendimiento era un 33% de la producción. Fue mucho antes del incendio que se produjo en la chaqueña después de los años 60, y aquí creo que la chaqueña estaba en su esplendor. Y lo que quería decir también es otra cosa, que en la época esta, entre el 40 y el 50, en la chaqueña trabajaban aproximadamente, junto con los encargados y supervisores de los obrajes, trabajaban aproximadamente 300 personas, 100 dentro de la planta de la chaqueña propiamente dicha y 200 personas fuera de la chaqueña. El hachero trabajaba como podía y hasta que podía, porque el trabajo era muy difícil y muy penoso. La parte social era algo muy importante, porque si nosotros queríamos saber la hora y el reloj no andaba muy bien, sabíamos realmente que a las 11:30 en punto sonaba el pito de la fábrica, como decíamos nosotros, y eran las 11:30 y era la hora de prepararse para almorzar y también de ir a la escuela. Ese iba a fuerza de vapor también. Si no teníamos vapor no marchaba el pito. Y de acuerdo a los turnos, ¿viste? Porque son 3 turnos. Empezaba de 4 a 12, de 12 a 20 y de 20 a 4. Claro, la llamada era media hora antes.
media hora antes, hasta que le llamaba a la gente, ¿viste? Media hora antes, y ya a las -10, cuando tenía que, a las -10 tocaba el otro, y el último, una sola pitada, el último pito. ¿Estaba fabricado en la fábrica? Sí. Y acá le tiraban así un cable donde abría el vapor, ¿viste? Los maquinistas. Eran encargados los maquinistas de tocar las llamadas. El pito estaba afuera, enseguida afuera de la puerta del taller, de la sala de máquinas. Un simple pito fabricado, no era ni comprado ni nada, era de un pequeño caño, tubo así. Pero tenía una potencia bárbara, más presión había, más fuerte tocaba. Afuera del techo, ya sabes. Sí. Y perdido cuando anunciaba el alba la mañana y la sirena que cortaba el aire y un pasmo de acerrín en la garganta del Pedro H. de la Juana humilde sobreviviendo tierras forestales y un lento asomo de riqueza tañera donde duerme la historia sepultada y regresando donde está mi gente por la picada. Con un ruido de trueno entre los montes y el retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores de Cachapé cruzando en el obraje, camino de la playa de rollizos y la bailanda de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo de Pedro H. de la Juana humilde sobreviviendo en tierras forestales y un lento asomo de riqueza que la gente que siento todas las edades. Me acuerdo de una villa marinera donde duerme la historia sepultada y regresando donde está mi gente por la picada, por la picada.
estancia de Villa Ángela cuando la empresa se fusionó, Notinge Lepetí se fusionó con la Chaqueña para formar la empresa actual Indunor, Sociedad Anónima. A raíz de algunos problemas que se produjeron en Villa Ángela, problemas administrativos, la empresa me envió a mí como algo así como interventor, de manera de poner en claro y poner en marcha la fábrica nuevamente después de ese acontecimiento que fue bastante penoso para la empresa. Esto fue a mediados de 1971. Yo solicité que se me radicara definitivamente en Villa Ángela, y eso fue entonces a mediados de 1980. Ahí me trabajé con mi señora y estuve entonces hasta 1984, hasta abril de 1984. La fábrica se había cerrado, ya se había iniciado el desmantelamiento a mediados de 1993, y la empresa me siguió en el cargo que tenía, y aparte me designaron administrador de las dos fábricas, es decir, la fábrica de La Escondida y la fábrica de Villa Ángela. Cuando ya se produjo el cierre total de Villa Ángela, que se inició el desmantelamiento, muchos elementos fueron trasladados a la fábrica de La Escondida, otros quedaron ahí en estado de abandono. Estuve en Villa Ángela hasta marzo de 1984, fecha en que ya vine a radicarme acá en Córdoba. Aparte de los galpones, techos que habían sido renovados años anteriores, eso fue trasladado a La Escondida. En lo que respecta a maquinaria, no, prácticamente ninguna maquinaria se ha trasladado a La Escondida, porque son máquinas antiquísimas. El motor principal era del año 1875. Ese motor fue el primer motor a vapor instalado en la Argentina en un ingenio de Tucumán, así que tenía una especie de historia industrial bastante importante, ¿no? Con todas esas maquinarias carecían de valor porque el rendimiento técnico era muy bajo, fueron abandonadas, porque recuperar esas máquinas no tenía objeto, por un lado, y por otro, si se vendía como chatarra, el precio de venta era muy inferior a lo que costaba el desmantelamiento. De ahí entonces que la empresa decidió que todo quede ahí abandonado para que tuviera otro destino, ¿no? Uno de los motores, el más importante, del año 1875, la empresa lo donó a la Universidad Técnica de San Juan. Cuando vinieron los técnicos, los funcionarios de la universidad a ver el motor, decidieron no aceptar la donación porque primero era un motor gigantesco, segundo que el montaje iba a costar muchísimo dinero, el montaje y el traslado iba a costar mucho dinero, y en tercer lugar porque una máquina antigua que para enseñanza ya no tenía valor porque ha avanzado tanto la energía térmica que no se justificaba un gasto así, ¿no? De manera que ahí quedó abandonado como está hasta ahora, creo. Gitanos, precisamente, bueno, digamos que eran gitanos, eran griegos. Esa la desmantelaron por el metal nada más, no como maquinaria, sino por el metal, porque después todo lo que ellos recuperaron ahí pasa a fundición, así que no tenía otra aplicación industrial. Fueron las calderas nada más. Después todos los otros aparatos que eran de cobre, esos se vendieron, sí, eso de un relativo valor porque el cobre lo justificaba. Eso también fue vendido a los chatarreros prácticamente, como se los llamaba, ¿no? De manera que para La Escondida ninguna parte de maquinaria fue trasladada a La Escondida. No se justificaba porque La Escondida ya había avanzado técnicamente al día, es decir, habían suprimido o sustituido los motores a vapor alternativos por turbinas, es una cosa más moderna, y no se justificaba el traslado de ninguna de las maquinarias de Villa Ángela. De la fábrica, siempre he filmado, inclusive ahora
estado después del cierre para filmar los restos, el cadáver de lo que quedó la fábrica, con mucho dolor. Estuve haciendo las filmaciones porque ahí yo pasé muy buena parte de mi vida. En Villa Ángel estuve prácticamente 8 años. 75. Ese motor fue el primer motor a vapor que entró en el país en un ingenio de Tucumán. Perfectamente, que es justamente una de las ventajas de los motores a vapor. Motor a vapor no tiene la delicadeza de los motores explosión o de los motores eléctricos. Claro. Mientras haya vapor funciona, atados con alambre, como sea, pero funciona. El vapor era centenaria prácticamente, ¿no? Son maquinarias fáciles de reparar, rústicas, no, de consumo más o menos moderado. El vapor cuesta muy poco. Aquí ya tengo filmada una de las... había 3 locomotoras de Torcha Angosta. Una de ellas, que la habíamos preparado para tenerla para exposición, la hemos facilitado a la gente de Cespeña, que iban a hacer una especie de exhibición de agricultura, y pidieron la locomotora, que la vinieron, la cargaron en un vehículo especial, un chasis largo, y la llevaron a Cespeña. ¿Quedó ahí? Sí, no, después la devolvieron, sí. ¿Es la misma que está en el Museo de Villa Ángel hoy en día o es otra? Puede ser porque yo después que me retiré, que fue en el año 84, estuvieron en contacto con la Casa Central de Buenos Aires, le cedieron algunas locales, algunas cosas, y pienso que es la locomotora esa. No, esas quedaron ahí. Quedaron como chatarra. Yo confieso que esos últimos años fueron lo mejor de mi vida, no solo en mi vida técnica, en mi vida, digamos, social, sino en mi vida particular, matrimonial. No sé, hubo una transformación, no sé si el ambiente, la gente transforma a la gente. Sí, la gente, o sea, el asunto que hemos mejorado un 100% el matrimonio. No quiere decir que antes era mal matrimonio, no, pero hemos tenido momentos muy felices. Eso es muy importante. Y lo importante era que la fábrica, mi casa estaba dentro de la fábrica. En la década del 60, la fábrica de los Gruneisen y Martin, la Chaqueña Sociedad Anónima, se fusionó con La Escondida, formando Indunor Sociedad Anónima, y así quedaba en el recuerdo el pasaje de varios directivos de la empresa, como don Carlos Gruneisen, fundador y presidente hasta 1949, el señor Julio Martin, fundador y vicepresidente hasta 1934, el doctor Ricardo Gruneisen, vicepresidente desde 1941 y presidente desde el 49. El señor Ernesto Daumas, director desde 1934 y vicepresidente desde el 41. El señor Carlos A. Gruneisen, director desde el 52. Doctor Luis Aguirre, desde el 52. Y el señor Marcelo Martín, director desde 1955. Además, por la fábrica pasaron varios gerentes, como Andrés Zuccarelli, Juan Moreira, Ricardo Filioli, entre otros, último gerente de la fábrica. En la década del 70, la fábrica tambaleó con un cierre, hasta que en 1983, en manos de Indunor, Sociedad Anónima, cerró la fábrica de extracto La Chaqueña. Durante los últimos años de los 80, las partes de estas fueron vendidas como chatarra y otro, por su valor económico, fueron abandonadas, salvo techo y algunas columnas que fueron trasladados hacia La Verde y La Escondida. Durante los 90 pasó a mano de Norinder, Sociedad Anónima, y siendo víctima de numerosos robos por bandoleros. Durante 1999 se firmó un decreto declarándolo Patrimonio Histórico del Chaco
y surgieron numerosos proyectos de recuperación de la ex fábrica. Sin nada en concreto, esta se está esfumando por su antigüedad, como en los recuerdos de las personas que nunca la vieron funcionar. De esperanza y amor, símbolos de aquel tiempo, de esperanza y amor. presento una historia real que sucedió hace años aquí en el Chaco Austral. Tiene mucho que ver un pueblo, su pasado y la estancia, la Suiza, que el tiempo no ha borrado. En 1909 los socios Carlos y Julio trajeron junto a su hacienda punta de riel y madera. Señores, les presento una historia real que sucedió hace años en el Chaco Austral. Tiene mucho que ver su pueblo, su pasado y el que está hacia la Suiza que el tiempo no ha borrado. En 1908 los socios Carlos y Julio trajeron junto a la hacienda ¿Qué va a hacer, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían.
¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaban, pero tu amistad nunca faltó. Imponente cinematográfica argentina. Mega. Presentan Fabricando Carros. That I would love everything that you do.